El tesoro sin fondo y otras dos variantes del mito de Aladino. A propósito de la notabilísima escena del subterráneo de Aladino entre las 1000 variantes del consabido mito, hay, en la colección de Marrús, una que lleva el título que encabeza este capítulo y que, no obstante la pobreza de su trama, revela claramente que el tesoro del subterráneo aladinesco no consiste tanto en oro y plata, cuanto en el descubrimiento por el candidato, lo bastante heroico para sufrir la prueba del verdadero tesoro de la iniciación a la que es llevado, cual suele acaecer en todas, con los ojos vendados y bajo amenaza de muerte si comete la más pequeña de las indiscreciones. La variante en cuestión, y de sabor mucho más moderno, dice en esencia así: «Oh, comendador de los creyentes». Le dijo cierto día el visir a su califa: «Tu generosidad es grande, pero en tu mismo reino hay alguien que te supera, y este es Abulcasem de Basra». El califa, resistiéndose a creerlo, se irrita de manera que le dice al visir: «Vamos inmediatamente a ver a ese hombre, y tu cabeza rodará bien pronto por los suelos si veo que me has mentido». Parten, en efecto, disfrazados de viajeros del Raq y son recibidos con verdadera magnificencia en el suntuoso palacio de Abulcasem, quien le da el más exquisito banquete, al final del cual le presenta dos obras que posee hechas por un mágico artífice, a saber, una copa tallada en un rubí de una sola pieza, un arbolito de plata con ramas de esmeraldas y frutos de rubíes, y en la copa, un pavor real de extraña calidad. Luego le muestra a una tañedora sin igual de laúd, la esclava más hermosa del mundo, de la que el califa queda al instante prendado, sin que, ni por cortesía siquiera, le ofrezca aquel a su huésped ninguna de las tres cosas, como es uso entre hombres generosos. El califa entonces se retiró disgustadísimo y dispuesto a castigar al visir que le había pintado como generoso a hombre tan ruin. Sin embargo, su sorpresa fue grande al encontrarse al regreso lleno el patio de su palacio por un gran cortejo de esclavos negros y blancos portadores de las tres cosas como preciado regalo. Asombrado ante la discreta manera empleada por Abulcasem para hacer tales obsequios sin herir la delicadeza del califa, este torna a visitar al generoso donante, quien le dice que todos los días puede hacer, no importa a quién, regalos semejantes, porque tiene a su disposición un tesoro sin fondo, cuya historia cuenta al califa de esta manera: «Hijo de un joyero del Cairo, vine a Basra a la sombra de los Bani Abbas para no despertar envidias del sultán. Allí casé con la hija del mercader más rico, pero en menos de 10 años quedé sin nada, partiendo para Mosul y Damasco, luego para la Meca y el Cairo, donde me enamoré perdidamente de Set la Viva, una de las esclavas del sultán. Con ella vime sorprendido un día por quien nos hizo echar al Nilo a los dos. Salvéme yo solo, y huí a Bagdad con un solo dinar, con el que compré una canastilla de fruta para revenderla. Un jeique coge una de mis manzanas, por la que me da 10 dinares y después me adopta, llevándome con él a Basra. Al año muere mi protector, dejándome indicaciones acerca de un tesoro antiguo que yo me apresto a encontrar. Los celosos entes guardadores del tesoro, para encontrarle me obligan a entregarme a ellos sin armas, con los ojos vendados y prestos a decapitarme a la menor indiscreción o vacilación. Así, removiendo una gran piedra, me hicieron penetrar en un subterráneo que conducía a una maravillosa sala con un estanque de alabastro de 100 pies de circunferencia, lleno de joyas y monedas de oro, y en derredor 12 columnas de oro con estatuas de gemas de diferentes colores. Más adentro, una segunda sala con árboles como el que os he regalado y otras varias más por este tenor. Para colmo de la sorpresa, cuando ya estaba convencido de que no podría amar en lo sucesivo a ninguna mujer, he aquí que me encuentro a mi amada la viva en la sala del trono, amada que había sido salvada también por un pescador y vendida luego a un mercader, quien se la cedió más tarde a la esposa del emir. Asterisco, asterisco, asterisco. La pobreza de la historia anterior es indicio de que se trata de un eco de mitos mejores y más antiguos.
Esa copa de rubí que tegala Abulcasén al califa es un débil eco de la célebre del santo grial wagneriano. El árbol plateado con abundante fruto rojo es, a su vez, el famosísimo árbol de la leche de los códices mexicanos de la náhuac, verdadero árbol paradísico de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto es comido por los niños, o sea por los adeptos iniciados, según la significación ocultista que ha tenido doquiera semejante árbol. La enorme piedra, en fin, que cierra el consabido subterráneo de los tesoros, es la misma de siempre en estos cuentos aladinescos, cuentos de los cuales ya, en otra parte, conferencias teosóficas, hemos dado el preciosísimo cuento hispano-parsi de Juanillo el Oso, y que debemos, por tanto, reproducir aquí como la versión quinta del mito de Aladino. La aludida versión dice así: María era una viuda pobre y hermosa. Cierto día en que recogía unas de leña, se vio sorprendida por un extraño oso, quien, enamorado de ella, se la llevó forzada a su cueva. De unión tan desigual nació un robusto niño, a quien se puso por nombre Juanillo. Crióse el niño fuera de todo contacto con las gentes, y llegado a la edad de 3 años mostró deseos de conocer a otros niños, sus semejantes, para lo que había cierta terrible dificultad, a saber, una enorme piedra que no bastaran a mover 100 hombres, cerrando la única salida de la cueva. Pero tamaño obstáculo resultó baladí para las sobrehumanas fuerzas que desde tan tierna edad comenzó a revelar Juanillo. Cual si fuese la mole una pedrezuela del camino, y con gran asombro de su madre, la quitó de su lugar el chiquillo. Ya en la escuela el rapaz comenzó a ser molestado por la turba de sus compañeros, quienes le vejaban a la continua, llamándole Juanillo el Oso, en recuerdo de su origen, hasta que un día, no pudiendo sufrirlos, cogió a uno y le arrojó, como quien no hace nada, al tejado del campanario de la aldea. Cansado más tarde de vagar por el mundo a la aventura, y sintiéndose ya joven y animoso, se presentó en la corte precedido de la fama de sus hercúleas fuerzas. Conducido a la presencia del rey, éste le preguntó qué comía, a lo que él repuso que 7 bueyes y 7 fanegas de pan en cada comida. Rióse el monarca de semejante fantasía y decretó que se le sirviesen en pequeños pedazos los bueyes, a lo que añadió Juanillo que se los cociesen enteros, aunque sin cuernos ni pezuñas, comiéndoselos como si tal cosa, con gran asombro de la corte toda. Prendado quedó el rey de joven de tan excepcionales energías, y se mostró dispuesto a complacerle en cuanto le pidiese, contentándose, sin embargo, Juanillo el Oso con que se le hiciese una masa o porra de hierro de 100 quintales, porra que nadie pudo conducir a palacio, hasta que él mismo fue por ella, manejándola como una pluma. Juanillo se despidió de la corte para emprender nuevas correrías por todo lo descubierto de la tierra, y el rey se comprometió a pagarle cuantos gastos hiciese en sus empresas. En la primera encrucijada del camino topó con 3 arrieros que llevaban 10 mulos de recua, cargados con grandes pellejos de vino. Noticioso nuestro héroe de la clase de mercancía, retó a sus conductores diciéndoles que era capaz de beberse todo el vino sin descansar un punto. Aceptada la apuesta por aquellos, no tardaron en ver, llenos de espanto, que no solo cumplió su promesa, sino que, uno tras otro, se bebió bonitamente cuantos pellejos llevaban. Después, consoló a los arrieros mandándoles fuesen a cobrar a palacio su importe. Anda que te andarás, tropezó con un hombrezuelo que desde lo alto de un cerro le daba voces, diciéndole que se echase al llano, porque de un guantazo iba a derribar aquel cerro. Quiero verlo, opuso Juanillo, y, en efecto, el desconocido, con un solo revés de su mano, dio con todo el cerro estrepitosamente en tierra. Yo soy capaz de hacer más, añadió nuestro héroe, pues que de otro golpe puedo levantarlo, y blandiendo su clava, le restituyó a su puesto, con lo que Juanillo el Oso y el bizarro Vuelcacerros quedaron hechos grandes amigos y juntos siguieron su camino. Unos días más tarde los 2 amigos se encontraron con otro hombre singular, que se entretenía en jugar a las chapas con 2 enormes piedras de molino.
Entre él y los dos viajeros se entabló el consiguiente pugilato, que terminó por hacerse todos compadres y marchar juntos los tres por el mundo. No tardaron en topar más adelante con un arrapiezo minúsculo que, no obstante su estatura de pigmeo, distraía a sus socios en arrancar pinos con igual facilidad que si fuesen cañas de trigo. Tentó Juanillo el oso la aventura, realizando la hazaña de volverlos a poner con tanta o más facilidad que Arrancapinos los descuajaba, con lo que no hay que añadir que entró por derecho propio el enano Arrancapinos a formar parte de la cuadrilla de héroes que componía la escolta del sin par Juanillo. Los 4 compañeros de aventura siguieron su camino. Llenos de fatiga se aproximaron a una gran ciudad, encontrándose con una casita de campo abandonada, donde decidieron pasar la noche, pero al entrar se cruzaron con un misterioso caminante, quien les previno contra los grandes riesgos que podrían correr en ella, pues era fama que el que allí entraba no volvía a salir, gracias a cierto duende tremebundo que campaba por sus respetos allí dentro, haciendo 1000 tropelías a los incautos. Decir tal cosa era excitar más y más el sobrehumano valor de Juanillo el oso y su sed insaciable de aventuras, por peligrosas que fuesen, de modo que no vaciló un punto en entrar con su cuadrilla. Ya instalados en su inesperado domicilio, se fueron todos por unos haces de leña, menos Vuelcacerros, que se quedó guisando la cena en la cocina. A poco de encontrarse solo Vuelcacerros sintió un escalofrío que le heló la sangre. Desde lo alto del cañón de la chimenea una voz sorda, honda y como venida del otro mundo, decía con acento pavoroso, que me caigo, que me caigo. Por grande que fuese el valor de Vuelcacerros, aquello excedía a toda humana medida. Buena era cualquier aventura aquí en la tierra, y harto acreditada tenía el hombre su entereza, pero con las cosas del otro mundo. Así, que nuestro bravo huyó despavorido como un chiquillo, buscando a voces en el monte a sus compañeros. Reprendióle Juanillo el oso tamaña cobardía y tornó a su tarea de leñador, pero dejando esta vez de guardia y guisandero a piedra de molino. Echábaselas de mayor valor que Vuelcacerros, pero al repetirse punto por punto la aventura todo fue en vano, y tampoco pudo resistir el terror que le produjo el fatídico, que me caigo, del duende de la chimenea. Así que, más listo que Cardona, escapó dando alaridos hasta unirse a sus compañeros. Esta vez tocó el turno de guardia a Arrancapinos, que parecía un bicho capaz de asustar al miedo mismo, pero, ¿qué si quieres? Bajo la voz irresistible del duende corrió más pronto y mucho más que sus compañeros. Decidido entonces Juanillo el oso a no aguantar más tales abusos y cobardías, los despidió a todos y con la mayor tranquilidad se puso a ultimar los menesteres de la cena. Poco se hizo esperar el duende, en efecto, pero esta vez sin fruto. Su fatídico, que me caigo, fue contestado con suprema entereza por el héroe, si te has de tirar abajo, que sea pronto, pues te espero. Un golpe fuerte fue toda la respuesta, y un mutilado brazo sin cuerpo rodó con estrépito por el suelo, como si estuviese vivo. Juanillo, con la mayor sangre fría, le cogió con las tenazas, le puso de leño en la lumbre y siguió guisando la cena como si tal cosa. El duende, sin embargo, no se daba a partido, y tornó a su estribillo pavoroso, que me caigo, A lo que Juanillo, en lugar de acobardarse, respondía, tírate cuanto antes, que te espero. Otro golpe seco, otro brazo sangriento y otro leño para la lumbre, como la vez primera. Así, unos tras otros, fueron cayendo estrepitosamente los brazos, las piernas, el tronco, y hasta la cabeza, una horrenda cabeza de monstruo, que el gran Juanillo cogió con la mayor sangre fría, diciendo, buenos leños tras hogueros han caído y buen asiento es para mí esta cabeza, y se sentó tranquilamente sobre ella. Entonces ocurrió una cosa estupenda, aquellos miembros sangrientos se buscaron unos a otros, y se recompusieron en un instante, formando la persona más fea, repugnante y raquítica que se puede imaginar.
con una pipa más grande 3 veces que su persona y pidiéndole lumbre a Juanillo con una sonrisa sarcástica, encubridora de las más protervas intenciones del mundo, como fiera que acecha la agonía de su víctima. Jamás estuvo más heroico Juanillo. Como un águila, cayó sobre aquel engendro del abismo y, arrancándole la pipa, empezó a descargar sobre él golpes de muerte. El espectro empezó a batirse en retirada y fue esfumándose poco a poco, dejando un rastro de sangre, que Juanillo siguió hasta advertir que se encaminaba al pozo de la casa, en cuyas profundidades tenebrosas acabó por desvanecerse. Llegados los compañeros, se quedaron espantados de cuanto les relató Juanillo, y decidieron enseguida explorar aquel hondo pozo, a lo que opuso Juanillo que lo primero era cenar con calma. Provisto después de una campanilla, descendió primero Vuelcacerros, luego Piedra de Molino y, por último, Arrancapinos, valiéndose por toda soga de las barbas de los 4, sin dar más razón a la vuelta sino la de que allí abajo había una plaga de mosquitos. Reprendióles con acritud Juanillo el oso su torpeza y cobardía, resuelto a bajar él en persona a aclararlo todo, como lo hizo, encontrándose a muchos cientos de varas allá abajo una galería inmensa que abocaba a un hermoso palacio de mármol y pedrería, donde se encontró una admirable joven que se arrojó en sus brazos, arrasada en lágrimas y llamándole su libertador, se accedía a luchar y vencer a una terrible serpiente que había de venir a las 10 de aquella noche a probarle las fuerzas. No otra cosa deseaba el mancebo. Esperó tranquilamente la hora prefijada, saltó sobre los lomos de la horrible sierpe, así que ella se mostró entre la maleza con aparato tremebundo, y en un momento la ahogó entre sus manos, libertando de su encanto a la doncella, que era nada menos que la diosa de la fortuna. Al despedirse del mancebo, le rogó libertase de igual modo a otra hermana suya que yacía encantada también en aquel antro, mucho más abajo, para lo cual, a las 11 de la noche, tuvo que luchar con un toro salvaje. La diosa de la hermosura tornó de esta manera al mundo. De igual manera aconteció, en fin, con la diosa del amor, mas para libertarla, tuvo que luchar a las 12 con el duende verdadero, esto es, con el diablo en persona, en el fondo de la cima. Prevenido por la diosa, rechazó toda espada de entre las hermosísimas de la sala de armas del demonio, contentándose con su famosa maza. Los dos rivales, como buenos caballeros, decidieron comer antes de pelearse, pero Juanillo tuvo la precaución de comer solo del mismo plato del demonio y fumar de su mismo tabaco. Luego en la pelea le derriba una oreja con la maza, cae aquella con estruendo y un minúsculo gnomo surge dispuesto a servirle. Pide Juanillo tornar entre los vivos e inmediatamente le traen a él los genios de la cueva. Llegado a la corte, se encuentra con que las mujeres odiosas salvadas por él se han casado con sus compañeros de aventuras, menos la última, quien, fiel a la promesa que había hecho a Juanillo, guardaba la mitad de la manzana de oro que con él partiera a guisa de contraseña. Efectivamente, el rey de aquel reino y padre de la bellísima joven había hecho proclamar por todo el país que su hija daría su mano a aquel que presentase la media manzana de oro compañera de la guardada por ésta. Centenares de esforzados adalides se disputan tamaño tesoro, pero es en vano, porque la princesa no logra hallar su media manzana complementaria hasta que se presenta Juanillo, caballero en su alazán y mostrándola con aire de triunfo. Es reconocido así por todos y proclamado heredero del reino al casarse con la hermosa doncella. Versión sexta del mito de Aladino. Bajo el pintoresco título de Historia del pastel hilado con miel de abejas y la esposa calamitosa del zapatero remendón nos da el texto de Marrús el curioso relato aladinesco de Maruz caminando errante entre míseros fela, uno de los cuales se va al pueblo dejando en poder de Maruz sus bueyes para que are. Arando fervoroso, la reja tropieza en una gruesa anilla fija a una losa de mármol ocultando la entrada a 4 salas atestadas de tesoros, entre ellos un anillo mágico tal que, con solo frotarle al azar,
Hizo aparecer a un genio solícito llamado Padre de la Dicha, quien se pone como esclavo a la voluntad de Muruf, informándole de cómo aquel era el tesoro de Eschedad, hijo de Aad, el sublime constructor del Irem de las columnas, y el mismo genio estaba esclavizado a la piedra mágica del anillo en cuestión. Así, se vio, pues, el pobre zapatero Muruf entroncado con la posteridad de Nemrod y Eschedad, que vivieron la edad de 7 águilas, y pudo premiar su protección al Fela de los bueyes enviándole por delante camino del reino de Eschatán, con docenas de camellos cargados con parte del tesoro, con el que se hubieron de llenar numerosas salas del palacio, con gran contento de la princesa y de su padre.